Yo quiero, hoy en este día, quiero compartir contigo algo que Dios ha puesto en mi corazón y que sé que va a ser de bendición para tu vida. Si tú estás aquí por primera vez, yo te garantizo que Dios tiene algo para ti hoy en este día. ¿Habrá alguien aquí que alguna vez se ha decepcionado? ¿Sí? ¿También? ¿Sí? ¿Sí? Eric, tan joven y ya te han decepcionado. ¿Cómo? ¿También? Bueno, el Tigres anoche. Anoche hubo decepción grande. Bueno, hablemos de cosas mejores. Es interesante cómo nosotros en el proceso de la vida te vas a encontrar siempre con gente que a lo mejor te propone algo, ¿no? Y de repente te encuentras por ahí un anuncio que dice: mire, venga a mi capacitación, solamente vale $1,000 la capacitación y yo te voy a enseñar a cómo comprar en una semana, un día, ¿sí? Por 5 días, una casa diaria y sin ningún dólar. ¿Suena bien? ¿Suena bueno? No dudo que por ahí alguien lo pueda hacer, pero la gran mayoría de ellos, ¿qué va a suceder? Ya soltaste los 1,000 y ¿qué sucede? Y no hay casa. Tarde o temprano, ¿sí? Hay cosas que te ponen llenas de promesas, pero que al final termina todo esto vacío. ¿O nunca le ha pasado, sí, de que usted por ahí escucha barabara, barabara, barabara? Es que ando mucho con los del DF que por allá están. Y de repente te dice: mire nada más, este frasquito, 30 pastillitas, usted se toma una todos los días y en 30 días, 30 libras menos. Y si aprovecha la oferta, le damos el segundo frasco completamente gratis. ¿Nunca lo he escuchado? Y usted dice: no tengo que hacer nada, puedo seguir yendo al buffet, me tomo la pastillita, bajo de peso, funciona. Y lo único que le bajaron fue la feria, porque no bajó nada, es más, engordó. Hay cosas que te las venden llenas de promesas, ¿sí? Pero al final está vacío. Y eso es la realidad de la vida, la realidad del mundo, ¿sí? El mundo tiene muchas cosas que te las llenan de promesas, pero la realidad es que al final, ¿sí?, terminan vacías. Hoy yo quiero hablarte de 3 cosas que están vacías, pero que están llenas de promesas. Entonces, si yo le fuera a poner un título hoy a este sermón, yo le pondría: algo vacío, pero lleno de promesas. Mira lo que dice ahí en Lucas 24, versículo 1, y quiero hablarte de la primera cosa. Una cruz vacía. Número 1, una cruz vacía. Lucas 24:1 dice: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Qué interesante que fueron las mujeres las que se levantaron muy temprano, muy de mañana. La Biblia nos enseña en otros pasajes sinópticos con respecto a esto que ellas se pararon mucho antes de que el sol saliera. Ellas se pararon, iban con sus especies aromáticas. ¿Por qué? Porque en la tradición judía tenían que embalsamar el cuerpo. Los egipcios hacían también algo muy similar, embalsamaban, nada más que los egipcios le ponían vendas o lienzos alrededor del cadáver, incluso hasta en la cara. El judío ponía los lienzos en el cuerpo hasta el cuello y en la cara le ponían un sudario, como un pañuelo que le ponían en la cara. Los griegos y los romanos ponían 2 monedas en los ojos del muerto, y los griegos y romanos generalmente quemaban los cuerpos. Entonces cada uno tenía sus diferentes maneras en cómo trataban a sus muertos. El judío tenía que ser embalsamado. Entonces estas mujeres se levantan muy de mañana, llevan estas especias y van a ese lugar. Usted se imagina cómo hubiese sido cuando esas personas pasaron, sea cerca o sea lejos, en donde Jesús había sido crucificado. ¿Cómo sería?
el ver esa cruz vacía, el ver todavía la sangre en ese lugar. Lo primero que yo te quiero hablar es de esa tumba vacía y la experiencia que ha de haber sido para estas personas, el tener que pasar por ese lugar, el tener que ver esa cruz completamente llena de sangre y el lugar, obviamente el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí. José de Arimatea se lo habían entregado los oficiales de ese tiempo, pero el ver esa cruz, ¿sabe? Hace ya casi unos 40 años, yo creo, en nuestra familia hubo una escena muy difícil para nosotros como familia. A mi hermano, somos tres de familia, soy el más chico en edad y a lo mejor hasta en estatura. Y hace como unos 40 años estaba mi hermano con dos amigos en la esquina cerca de la casa. Y una bolita de personas ahí, según decían unos 15, 17 personas, los apuñalaron. Pero mi hermano fue el más grave. Mi hermano tiene 17 marcas de puñaladas que le dieron en el frente, en la espalda. Una de esas perforó su pulmón y estuvo muy cerca de morir. Pero algo que a mí no se me olvida son dos cosas. Es cuando yo llego al lugar y veo esa esquina, un baño de sangre impresionante, muchísima sangre. Fue algo muy traumante. Pero no se me olvida la escena de mi mamá muy temprano en la mañana, sacando cubetas de agua y con algo ahí estaba barriendo y estaba tratando de quitar la sangre. Era muy impactante tan solo ver eso. Pero déjeme decirle, eso es mi hermano. Él está bien, gracias a Dios. Pero ¿cómo sería ese impacto para esas mujeres que tuvieron que ver esa cruz vacía, ya no ver a quien andaban ellos siguiendo y todavía verla llena de sangre? Ha de haber sido algo pero muy impactante. Pero el ver la cruz vacía, de lo que te habla, es por eso que te digo, hay tres cosas que te voy a hablar que están vacías, pero que están llenas de promesas. La cruz vacía habla de la promesa de perdón de pecados. Esa es la realidad del evangelio. Jesús tuvo que ir a la cruz para que tú y yo no tengamos que ir a la cruz. Cada uno de nosotros tenemos nuestro pasado. ¿A poco no? Usted ve a Jaime aquí muy santo, pero tiene su pasadito. Usted ve a Armando que no mata ni una mosca, pero tiene su pasado. Excepto yo, que el mío es peor. Hay algunos que cometen errores, pero hay otros que cometen horrores. ¿A poco no? Cada uno de nosotros. Pero la realidad de la vida es que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado y de toda maldad. Y la cruz vacía representa la esperanza de perdón de pecados para ti y para mí, siendo yo el primero. Perdón de pecados. El libro de Romanos capítulo 5 versículo 8 dice de la siguiente manera, versión 2015, dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando todos éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo quiero decirte algo, ¿sí? Cristo murió por ti. Hay personas que hay veces creemos que tenemos que limpiarnos un poquito para venir a la iglesia. Déjame decirte que no, ni con cloro te vas a limpiar, porque lo único que te puede limpiar es la sangre de Jesucristo. Él perdona todos tus pecados. Él dice que toma tus pecados y los echa al fondo de la mar, de donde jamás se vuelve a acordar de ellos. Qué bonito, ¿eh? Aunque a lo mejor el familiar, el tío, ¿a poco cambiaste? ¿A poco cambiaste? Si eres bien borracho, si eras esto, si eras el otro, ¿eh? Sí. Va a haber gente que no se le va a olvidar quién eras tú antes, ¿sí? Pero Dios se olvida de todo y dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo pasa. A lo mejor la suegra te recuerda alguna que otra cosa, pero déjame decirte, Cristo no te va a recordar nada, ¿sí? Porque eso es lo que hace la cruz vacía, es el perdón de pecados en nuestra vida. Y Él te acepta tal y como tú eres, tal y como tú eres. Así es como Dios te acepta.
Y eso es lo más maravilloso que tú y yo tenemos que ver en esta cruz vacía. Es una cruz vacía, pero que está llena de promesas y está llena de perdón de pecados para ti y para mí. Pero la segunda cosa que yo te quiero hablar y quiero que veas con respecto a que está vacío es que hay una tumba que está vacía. En el libro de Marcos, capítulo 16 y el versículo 3, mira lo que dice. Marcos 16, 3 dice: pero decían entre sí, ¿sí?, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? La Biblia dice de que José de Arimatea fue el que pidió a los oficiales en ese entonces el cuerpo de Jesús. Ahora, déjame decirte por qué Jesús nada más tenía lienzos, por qué no lo embalsamaron. Porque las 6 horas que estuvo Jesús en la cruz, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, que fue cuando él murió, Jesús estuvo ahí en la cruz. Pero como era la celebración del día sábado, el verdadero día sábado empieza el viernes a las 5 de la tarde y termina el sábado a las 5 de la tarde. Entonces, no podían ellos quitar el cuerpo ni hacer absolutamente nada, porque ya casi era la hora de la celebración del sábado y el sábado estaba prohibido trabajar. No podías hacer absolutamente nada. Incluso en la tradición judía tenías un límite de distancia a donde tú podías caminar, porque si caminabas más que eso, ya estabas fallando al sábado, ya estabas pecando. Entonces José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús y lo lleva. José de Arimatea era un funcionario, era un político, era un hombre influyente, era un hombre de dinero. Y se lo lleva al sepulcro que él tenía para él. Y ahí es donde lo pone. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Porque cuando él lo pone, ¿sí?, ponen una piedra. Usted sabe que a los 3 días, ¿qué sucede con los cuerpos? Ya hiede, ¿no? Y resulta que lo pone ahí. Y ponen junto con los romanos y los fariseos, ponen una guardia de soldados romanos ahí donde lo ponen a él. Y los guardias romanos pagaban con su vida si ellos fallaban en la asignación que se les daba. Ahora lo ponen ahí y la piedra más o menos pesaba, las más pequeñas es de 1 tonelada a 2 toneladas. Era de 1,80 de más o menos de ancho por 1,50 de ancho por 1,80 de longitud y más o menos unos 30 centímetros de grosor, lo que era la piedra. Entonces usted se imaginará qué tan pesado esto era. Entonces ellos, conociendo esto, las mujeres se preguntaban entre sí: oye, ¿y quién nos va a mover la piedra? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿No sería una pregunta lógica para usted también? Algo muy lógico. Pero en ningún momento pararon. Ellas siguieron hacia su encomienda, hacia lo que ellas iban a hacer. ¿Cómo lo iban a hacer? No sé. Eso se preguntaban unas a otras, pero pensando y caminando, llegando hacia el lugar a donde ellas tenían que ir. Es interesante. Pero no nada más les sucede que se están cuestionando quién va a mover la piedra, sino que ahora, fíjese lo que nos relata Mateo 28, versículo 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Alguien ha estado en un terremoto alguna vez? A mí ya me ha pasado uno. El de 1985 en México. Si mal no recuerdo, a lo mejor hasta 30,000 muertos o más. Fue un desastre enorme que sucedió en el 1985 y que después se ha repetido, pero no de esa misma intensidad. Y dice la Biblia que hubo un terremoto. ¿Qué hace usted si hoy, aquí en Minnesota no tengo récord de que tiemble, pero qué haría usted si tiembla aquí en Minneapolis? ¿Qué hace usted? ¿Qué es lo que normalmente usted haría? ¿Corres para protegerte? Pero si tus hijos están en la escuela, ¿qué haces? Luego, ¿verdad? Al teléfono. ¿Y están bien? ¿Y cómo están? La casa, ¿cómo está? ¿Los hijos, cómo están? O la mujer bien preocupada, ahí mi esposo se quedó, ¿verdad? Es algo normal. Pero estas mujeres siguieron al lugar a donde tenían que ir. Es interesante. Estas mujeres, y no nada más eso, sino que llegan a ese lugar
y versículos adelante, versículos 5 y 6 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, miren lo que el ángel le dice, no teman, no teman, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Llegan a ese lugar y te encuentras con un ángel. No sé qué estatura tiene, no sé cómo es. La Biblia nos describe y nos habla mucho con respecto a ángeles. Yo he conocido mucha gente que ha tenido experiencias con ángeles y hay veces me gusta escuchar, me gusta leer al respecto. Y hay gente que tiene sueños, hay gente que tiene visiones, hay gente que dicen que han visto ángeles. Pero algo que yo encuentro en la Biblia, de principio a fin, de gente que ha visto ángeles, lo primero que tienen es temor. Y hay veces yo le pregunto a esa gente, le digo, ¿y cómo te sentiste? ¿Sentiste temor? No, sentí una paz. Me sentí, oye, pues no se ven todos los días. Si a mí se me apareciera uno, yo creo que sentiría exactamente lo mismo. Es más, ¿sabías tú que la Biblia dice que Satanás se puede presentar delante de ti como ángel de luz? Pues hay que saber quién es, ¿verdad? No sé que te vaya a tocar otro que no es. Pero lo que me impresiona es cómo estas mujeres, aún el cómo iban a mover la piedra no las detuvo. Aún el terremoto no las detuvo. Aún este ángel que lo encontraron ahí y tuvieron miedo, ellas siguieron hasta llegar al objetivo a donde ellas tenían que llegar. Ahora, la tumba vacía representa la vida eterna. La tumba vacía representa de que la muerte segunda sobre ti no tiene ningún poder. Hay una muerte que es primera y es una muerte espiritual, que no te deja entender las cosas del Espíritu, que no te deja entender las cosas de Dios. Es por eso que hay gente que está muerta espiritualmente y por eso no entiende y por eso no ve, porque quieren seguir viviendo en el mismo estilo de vida que tienen y no se dan una oportunidad. Te guste o no te guste, vivimos en dos mundos, uno que es espiritual y otro que es el terrenal. Yo te garantizo que cada uno de ustedes tiene historias de cosas que sucedían allá cuando estaban en el rancho o allá cuando estaban en México, ¿verdad? Todo el mundo tiene historias. No, y que mira, en las noches una taza baila ahí en la mesa. No, y de repente no está corriendo aire y se azota la puerta. Todos tenemos una historia. ¿Sabes por qué? Porque hay un mundo que es espiritual y hay un mundo que es terrenal, que está gobernado por los 5 sentidos. Pero en ese mundo espiritual hay un mundo que es bueno y hay un mundo que es malo. Y el mundo que es bueno es el de Dios. Y cuando tú vienes a Cristo, ¿sí? Ahora tienes vida. Y la muerte segunda, la muerte cuando tú ya te mueras y te llame el Señor a cuentas, es la garantía de que ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que te va a resucitar a ti y a mí cuando Dios nos llame a su presencia. ¿Sabes? Yo estoy tan convencido, tan seguro, como con estos ojos que te ven, como el aire que yo respiro. Yo estoy tan convencido de que yo cierro mis ojos en este mundo el día que el Señor me llame y yo los abro delante de la presencia de Él. Así es mi convicción, porque la palabra dice, es lo que la tumba vacía me ofrece, porque la palabra dice que ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que me va a levantar a mí para yo poder estar algún día en la presencia del Señor. Eso es lo que la tumba vacía te ofrece, el poder de Dios y la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la tumba vacía, ¿sí? Pero es una tumba que está llena de promesas, llena de esperanza para ti y para mí. Y por último, sus lienzos o sus ropas estaban vacías. Los lienzos y las ropas estaban vacías. Mira lo que dice Juan capítulo 20 y versículo 5. Juan 20:5 dice: y bajándose a mirar,
Vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Hay una anécdota que leí hace varios años y dice que era papá y mamá que tenían un regalo para su hijo que estaba graduando. De la high school, la tradición era de que te graduabas de la high school y había un carro para ti. Como era la tradición, el joven esperaba que le regalaran su carro. Pero como pues, él no veía nada, en el día de la ceremonia mamá y papá le dan una Biblia a ellos, a él, le dan una Biblia. No, pues ya te imaginarás cómo se puso. Se va a la universidad el joven y el joven ahí en la universidad le vuelve a decir a sus papás, oye, ¿y el carro? ¿Y el carro? Y le dice mamá, cuando hablaba con mamá, dice, ¿ya leíste tu Biblia? Al siguiente año, casi en el tercer año, ya en la universidad, el joven le reclama, ¿sí? Le reclama a los papás y les dice, pero era la tradición, tú me lo prometiste, tú me dijiste que me ibas a dar un carro. Y le vuelven a decir los padres, ¿ya leíste tu Biblia? Y él sigue sin responder. Un día tan frustrado, ahí en la universidad, en su dormitorio, se le ocurre abrir la Biblia. Y se da cuenta de que entre las páginas había un recibo, ¿sí? Y había un documento en donde decía, un carro de tal agencia para tal persona, ve y pasa a recogerlo. Entrega este papelito y pasa a recogerlo. ¿Sabe? A veces nosotros somos esos jóvenes. Hay tantas promesas, pero que hay veces las vemos vacías y no vemos la riqueza de la promesa de Jesús que tiene para nosotros. Porque lo vemos como una amenaza para nuestro sistema y manera de vivir. Y es por eso que no lo aceptamos. Vemos esto muy, 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 muy vacío. Déjame decirte que la vida cristiana es la mejor que puede haber. No hay mejor vida cristiana. No hay mejor vida que la vida cristiana. ¿Quién se iba a imaginar que este veracruzano, orizabeño, chaparrito, bien guapo, iba a andar aquí en Minneapolis, Minnesota? ¿De dónde Dios nos ha sacado? Unos de México, unos de Centroamérica, unos de Venezuela. ¿Quién se iba a imaginar que de Venezuela tomar toda una aventura y llegar hasta acá? Porque Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito para tu vida. Pero déjame decirte qué significan los lienzos vacíos. Los lienzos vacíos significan en que Cristo está vivo. En Lucas 24:15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. La Biblia dice que estas mujeres, cuando iban en camino a decirle a los discípulos, Jesús se les aparece y les encomienda la misma cosa. Después Jesús encuentra a dos personas que iban camino a un lugar que se llama Emaús, y dice que caminó con ellos. Después la Biblia nos dice que se presentó a 10 de sus discípulos. Acuérdense que eran 12, uno se ahorcó, Judas, ese ya no estaba, quedaban 11, pero primero se presenta a 10. Bueno, en ese entonces, cuando estaban los 10, Tomás no estaba ahí, pero después dice Lucas que se presenta y están los 11 y había más gente. Y después en 1 Corintios 15:6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Los lienzos, las ropas, las vestiduras de Jesús están vacías, y lo que quiere decir eso son dos cosas. Uno, que Él está vivo, y dos, Él quiere tener una relación contigo. Él quiere tener una relación contigo. Eso es lo que significa los lienzos vacíos. Eso es lo que significa que sus ropas están vacías. Él está vivo, pero Él quiere tener una relación contigo. Libro de Apocalipsis capítulo 3 dice la palabra
que Jesús viene a la puerta y Él toca. Dice, si tú abres, Él promete entrar, comer contigo y tú con Él. Él quiere tener una relación contigo, no una religión. Él quiere tener una relación contigo. Todo esto se trata de una relación con Dios. Es por eso que constantemente tú nos vas a escuchar diciéndote, lee la Biblia, 5 minutos de lectura, 5 minutos de oración, 5 minutos de meditar en lo que tú leíste. ¿Sí? Porque a través de un devocional, a través de una relación con Cristo, déjame decirte, hay algo que sucede grande en tu vida. Ese mismo Dios que resucitó de entre los muertos es el mismo Dios que quiere tener una relación contigo. El mundo está lleno de promesas, pero al final te decepcionas porque están vacías. Hay 3 cosas que Jesús te ofrece que están vacías, pero que están llenas de promesas. Si tú estás hoy acá y tú no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, déjame decirte que Cristo quiere perdonarte tus pecados. Eso es lo que Él quiere. Cristo quiere mostrarte una tumba vacía en donde Él te promete vida eterna, y que ese mismo poder que a Él lo levantó, a ti también te levantará en el día que nos corresponda. Y sus ropas están vacías porque Él vive, pero Él quiere tener una relación contigo.